Bueno, es una satisfacción conocer, en lo que a mí concierne, a un politólogo de las nuevas generaciones que ha publicado junto a Diego Sánchez, otro politólogo, un libro editado por el Instituto de Estudios Peruanos, fruto de una investigación institucional del IEP, ¿no?, bajo el título de La ilegitimidad del poder político en el Perú. Doctor Aragón, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Usted ha hecho un doctorado en la Universidad de Florida, Gainesville. Ha enseñado en alguna universidad americana, como San Luis, y también una en la República Checa, cuyo nombre no me aventuro a pronunciar naturalmente. O sea, que ha vivido en, digamos, países diferentes y ha podido, mientras hacía su investigación sobre el Perú, ver los niveles de legitimidad que tiene el poder político en esos países, a diferencia del nuestro, en donde lo que ha subrayado usted y su colega Sánchez es la ilegitimidad. ¿Cómo definen ustedes ilegitimidad? Por ejemplo, si se aplica al Congreso de la República, ¿en qué es ilegítimo? A ver, nosotros hicimos esta... Sobre el poder se habla mucho, sobre el poder, sobre la legitimidad, hay cientos de entradas y de aproximaciones. Nosotros, después de revisar varias de ellas, escogimos una que nos parecía que era central y era pensarlo básicamente en función de dos principios. Un poder es legítimo en la medida que quienes no son los que gobiernan, quienes no tienen el poder, reconocen que los gobernantes tienen alguna condición, capacidad especial. Puede ser conocimiento, puede ser expertise, puede ser una cosa más tradicional, lo que fuere, pero reconoces... Honestidad también, ¿no? Honestidad, una sí. característica personal, ¿no es cierto? Convencimiento, liderazgo. Y el otro componente es, el poder es legítimo en la medida de que en algún momento algunas de las decisiones de los gobernantes nos benefician a todos. Ese es el espectro, digamos, en los cuales hemos definido lo que es un poder político legítimo, y eso fue lo que conversamos, le preguntamos a un montón de personas en el Perú, y lo que encontramos es que ninguno de estos dos principios, por lo menos actualmente, se cumple, y eso, digamos, nos permite decir... ¿Se cumple en el poder político plasmado en qué instituciones, ejercido por qué instituciones? Cuando hemos conversado con las personas han salido múltiples instituciones, la policía, los municipios, los congresistas, o sea, una mezcla de autoridades electas, pero también de funcionarios del Estado. Entonces, digamos, es completamente transversal. La autoridad, el hecho de las figuras de autoridad en este país carecen, digamos, de legitimidad, en tanto los ciudadanos no les reconocen ninguna característica o capacidad especial y no sienten que sus decisiones en algún punto sean capaces de cuidar el bien público. Cuando hemos conversado con personas, en realidad está refiriéndose a la metodología del libro tal y como la cuentan en él, por supuesto, que está basado básicamente en focus groups, no sé cómo se traduce al castellano esto, grupos focales, dinámicas grupales. Bueno, y dice usted que le dio una inspiración Hernán Chaparro, que es un doctor en psicología social, que dirigió la unidad de estudios de opinión pública en el IEP, cuando ustedes comenzaron este libro, ¿no? ¿Cómo seleccionar a las personas representativas? Porque usted habla de 5 grupos, ¿no? Lima, luego el norte, sur andino y este. A mí me llamó la atención que el norte andino no se menciona, o es selva ya. No, es un tema finalmente de presupuesto, es un tema de cuánto presupuesto se tiene para cubrir todo el ámbito nacional. ¿Cómo selecciona a las personas que han interrogado y en total cuántas son, en focus groups? Fueron 16 dinámicas grupales y más o menos el promedio es 8 personas por dinámica grupal, ¿no? Ese es un poco un poco más de 120 personas 120 personas con las cuales se conversa entre una hora y cuarto y hora y media. ¿Y hay diferencias entre las 5 regiones en las que han dividido el territorio? Sí. ¿Qué diferencias son las más importantes? Las más importantes y las que fueron, digamos, más notorias del comienzo es, en términos geográficos, esta ilegitimidad es mucho más acentuada fuera de Lima. Sobre todo en la zona sur del país, ¿no? Y de alguna manera en la zona norte del país. Si los peruanos tenemos, digamos, dudas sobre la legitimidad del poder político de cualquier autoridad, en estas regiones o macrorregiones es todavía muchísimo más marcado. De acuerdo. Ahora, algo que se dice en el libro que me llamó mucho la atención es que mientras estaban redactándolo, se produjo el golpe de Estado y la salida de Pedro Castillo. Y ustedes hubieran podido temer, bueno, se nos acabó todas las hipótesis porque estamos en una coyuntura política diferente. Y no,
Lo que ustedes sostienen es que el proceso de deslegitimación del poder estaba ya en marcha, igual, antes del golpe de Estado. Y díganos una palabra sobre eso. Claro, por supuesto. Digamos, este fenómeno nos parece, por lo que hemos encontrado, no es reciente. Digamos, este fenómeno tiene, digamos, creo que varios años gestándose, incubándose. Estamos seguros que es algo que ha acompañado el regreso a la democracia del 2001 en adelante. Y más bien los acontecimientos de Pedro Castillo, las protestas y la manera como el Estado reaccionó frente a esas protestas. Con las muertes, sobre todo, ¿no? Nos hizo confirmar, digamos, que el poder político en este país existe mientras ejerce la fuerza, mientras ejerce la violencia, y que probablemente alguna de los usos, digamos, excesivos de la fuerza tiene que ver con esa conciencia o semiconciencia de las autoridades o los funcionarios públicos de carecer de legitimidad. Yo no tengo la legitimidad de mi lado, lo único que tengo es la capacidad de ejercer la violencia, ejercer la fuerza, y entonces es lo único que me puede a mí garantizar que me hagan caso. ¿Podría llegar a decir que la señora Boluarte cuenta con menos legitimidad que Pedro Castillo? En todo caso, puede no contestar como dicen en los tribunales, si es que lo puede perjudicar la respuesta. No, para nada. Yo creo que es la misma situación, No ha cambiado dramáticamente la situación del Perú en términos de cómo se perciben a las autoridades en este país en términos de legitimidad. Pero la señora Boluarte ha ido perdiendo respaldo popular en las encuestas, incluidas las que hacen ustedes en el IEP, ¿no? Sí, es verdad. Hasta llegar a un solo dígito. Es verdad. Bajo ese punto de vista, sí, creo que la situación de la presidenta Boluarte todavía es más marcada, digamos, menos. ¿Usted se aventuraría como politólogo, como analista, como organizador de Focus Group a decirnos por qué? ¿Qué es lo que hace que la señora Boluarte tenga tantas dificultades para hacerse creíble y legítima, para usar su lenguaje? Correcto. Yo creo que ahí se juntan dos cosas. Se junta, de alguna manera, este fenómeno, digamos, insisto yo, que viene, digamos, de hace varios años, en los cuales las acciones de quienes tienen el poder en este país no tienen, digamos, ningún nivel o un nivel importante de legitimidad. No se perciben ni como necesarias, ni como importantes, ni nada de eso. En el caso de Dina Boluarte, a esa situación, digamos, contextual, se le suma, yo creo, todo lo que tiene que ver con haber sido parte de un gobierno que para buena parte del país fue, digamos, tratado injustamente por otras fuerzas políticas, otras instituciones, y entonces finalmente hay gente que la ve como una persona que ha, digamos, traicionado un proyecto inicial. Creo que esas dos cosas se juntan y hacen que su aprobación sea todavía más baja de la que habíamos visto en otros presidentes. Ustedes dicen en el libro que recibieron una gran influencia, usted en particular, que estudió en los Estados Unidos, de David Betham. Y citan su libro, que es del año 91, La legitimación del poder, se llama. Correcto. Justamente. Correcto. Él es uno de los que ha impregnado este concepto de legitimidad con más influencia mundial, ¿no? ¿Qué es lo que le aportó a usted la obra del politólogo norteamericano David Betham? Lo que hace Betham para nosotros es como ordenar la discusión. Como te comentaba al comienzo, uno puede encontrar múltiples referencias al término del poder, legitimidad, dominación, y Betham lo que hace es, digamos, juntar todos esos elementos y argumentar la importancia de la legitimidad, ¿no? Un poco esta idea de los países que tienen cierto nivel de legitimidad, la política pública funciona mejor, se pueden hacer reformas, etcétera, etcétera. Pero además trata de explicar, digamos, los niveles de legitimidad a partir de esos dos principios. El principio de diferenciación, es, digamos, el que gobierna tiene alguna condición que le justifica su posición de dominio, y el principio del bien público, en el sentido de que son decisiones que en algún punto por lo menos nos favorecen a todos, o por lo menos desde el hacen punto de algo por vista todas de las ese personas. Doble criterio, ¿qué instituciones peruanas tienen legitimidad? Es una pregunta muy complicada. Fuera de la selección peruana de fútbol, naturalmente. Sí, aunque hay dudas, ¿no? Sí, bastantes. A ver, quiero aprovechar aquí más bien la voz de las personas con las que conversamos. Es bien difícil encontrar figuras con autoridad que sean percibidas como legítimas. Las historias que cuentan sobre los funcionarios públicos, ¿no? Sobre el abuso que pueden tener los funcionarios municipales, las historias que cuentan sobre su relación con la policía, las historias que cuentan en relación a los políticos, los congresistas, los jueces, los militares. Me cuesta trabajo creer, digamos, la única institución que, digamos, sale mejor
parada o era, digamos, la iglesia, pero creo que sigue siendo una institución que tiene, digamos, legitimidad en ese caso, y creo que se cumplen por lo menos uno de los dos principios, ¿no es cierto? Se les adscribe una condición particular. Y obran por el bien común. Y tienen una Nadie serie... puede poner en duda que no hay ahí intereses particulares. Sí. Y una noción de nosotros, y una noción de pueblo, etcétera, etcétera. Autoridades o funcionarios públicos con legitimidad en este momento me cuesta muchísimo trabajo. Y han desaparecido también los intelectuales o artistas con influencia, ¿no? Que antes hemos tenido. Sí. Ahora, eso podría ser otro proceso, ¿no? Y es el proceso en que yo creo de la consabida fragmentación, digamos, y entonces yo creo que ya no hay nadie que, más allá de un círculo muy reducido, ¿no es cierto?, sea significativo para un segmento de la población, ¿no? Alguien que pueda pensar, digamos, y abarcar, digamos, más allá de un círculo muy reducido. Pero según las encuestas, Mario Vargas Llosa, a sus 87 años, sigue siendo un intelectual con más respetabilidad. Sí, aunque yo creyera que ha perdido, digamos, buena parte de esa respetabilidad en este último tramo, ¿no? Cuando ha entrado a la política, me parece que ha perdido algo de eso. ¿Eso vale también para las universidades? Sí. También puede abstenerse de dar su respuesta. No, por supuesto que eso le va a hacer ganarse enemigos en su centro de trabajo. No, por supuesto. Porque en última instancia, digamos, la idea, el argumento se puede extrapolar a cualquier institución que represente cierto nivel de autoridad. Entonces, las universidades en principio se supone que son centros de enseñanza, de educación, y yo creo que queda menos claro, digamos, que eso sea, digamos, un diferencial importante para, no sé, ascender socialmente o para conseguir un empleo o lo que fuere, ¿no? Supongo que cuando habrá escuchado el testimonio de tantos compatriotas en varias regiones del Perú respecto a las violencias y las muertes de bala causadas por funcionarios públicos del Perú, se habrá preguntado usted qué se hubiera podido hacer, qué se hubiera podido hacer mejor. En los últimos tiempos hemos tenido el testimonio de la ministra de Educación de ese momento, Patricia Correa, que ha dado un relato sumamente severo sobre la ligereza con la que en el Consejo de Ministros se abordó toda esa crisis. ¿Tiene alguna idea de cómo se hubiera podido abordar esas manifestaciones, sobre todo en la medida en que amenazaban a aeropuertos? Sí, por supuesto. Solo un pequeño detalle, Fernando. Las conversaciones que nosotros tuvimos fueron previas, digamos, a pico de protesta, ¿no? Sí. Nosotros hacemos ahí una conexión sobre que eso se conecta con lo que hemos hecho, pero ciertamente es una coyuntura que se pudo manejar de otra manera. Primero, digamos, con un cuidado mucho más puntilloso, ¿no es cierto?, de la legalidad, del no uso excesivo de la fuerza, ¿no? El Estado tiene que usar la fuerza, pero no tiene que usarla de manera desmedida. El Estado puede, digamos, apresar a algunos ciudadanos, reprimir, pero no necesariamente tiene que dispararles, ¿no? Eso para comenzar. Y después, de nuevo, ¿no? Yo creo que es una sensación de que esa es la única manera de imponer autoridad, ¿no? O sea, generando miedo. Jorge Aragón, politólogo, investigador del IEP, profesor de la Universidad Católica. Muchas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por el libro. Hágalo extensivo a su colega Diego Sánchez, que ojalá podamos conversar con él en algún momento. Muchas